Muchas gracias, señor presidente. Este es un tema del que llevamos ya hablando años, ¿no? Tantos años llevamos que hasta los cachacos terminamos en este debate, cosa que hemos hecho con muchísimo gusto, porque realmente es ofensivo lo que ha venido pasando con el pueblo de la región Caribe por cuenta de esta transnacional Electricaribe de propiedad de gas natural Fenosa, que es la verdadera empresa que hay detrás. Lo primero que hay que dejarle claro a los colombianos es esto: el rotundo fracaso de esa transnacional Gas Natural Fenosa en la administración de Electricaribe. Ese es el primer hecho del cual no podemos permitir que quede confusión. Estos personajes manejan esta empresa desde hace 17 años, han hecho lo que se les da la gana y no fueron capaces o no quisieron mantenerla funcionando como debería ser. Este es el caso entonces de una transnacional, de unos empresarios extranjeros que no cumplieron con el deber mínimo al que se comprometieron con el Estado colombiano. A los que se les quebró la empresa, y lo voy a demostrar, o la quebraron, repito, y aquí llamo al señor fiscal general de la Nación a que investigue penalmente a esa empresa y a la Contraloría, porque hay informaciones que dicen que esa empresa se la pasó subcontratando con subsidiarias de ellas mismas en condiciones leoninas para la principal, de forma tal que mientras a la empresa principal, a Electricaribe, le iba mal, a sus asociadas les iba muy bien y hacían sobreganancias en contra de lo que debería ser un correcto manejo. Tan malas fueron las cosas que el Estado tuvo que intervenirla, y como si fuera poco, ahora nos quieren quitar 3 billones de pesos en una demanda internacional de carácter absolutamente leonina. O sea, no solo la manejan mal, no solo los esquilman, etcétera, sino que ahora vienen por 3 billones de pesos más con el respaldo del gobierno español, respaldo que rechazo, y el tonito de amenaza que ha venido utilizando la alta burocracia de ese Estado, sugiriendo amenazas contra la nación colombiana si no nos sometemos a los designios de estos actos casi que de colonialismo que nos recuerdan tiempos superados. Unión Fenosa compró a Electricaribe hace 17 años y sabía que compraba, que no nos salgan ahora con el cuento que no conocían cuáles eran las condiciones particulares en las que se prestaba el servicio en la región Caribe. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en estos años? Pésima calidad del servicio, altas tarifas, tan mala la calidad del servicio que son por centenares los ciudadanos costeños electrocutados. Eso no pasa en el interior de Colombia, que la mala calidad del servicio electrocuta a esos compatriotas sin que eso merezca ni una sola noticia en los medios de comunicación nacionales. Sistemas de facturación absolutamente abusivos, arbitrarios, en contra de la dignidad de las personas, cambios técnicos como los de los cables absolutamente inaceptables, que fácilmente también tienen manipulaciones de carácter doloso, etcétera, etcétera. Y nunca Ciudadanos, Gas Natural Unión Fenosa invirtió lo que debía invertir en Electricaribe, y este es el centro del problema de la mala calidad, porque no es posible que haya una buena calidad si a una empresa no se le invierte, y más en las condiciones de salinidad de la costa atlántica. Como si fuera poco, y aquí ya se ha dicho, el gobierno de Colombia subsidió a esta transnacional con recursos abundantes del orden de 4.7 billones de pesos de recursos de los colombianos que se le trasladaron a Gas Natural Fenosa y a Electricaribe sin que eso aumentara la participación accionaria del Estado colombiano, a pesar de estas inmensas donaciones. Y aquí hay una cosa que hay que señalar con toda claridad: la insondable alcahuetería de todos los gobiernos nacionales, de todos sin excepción, a quienes les tocó lidiar con este asunto. ¿Cómo es posible que la ley ordenara constituir un fondo pensional para garantizar la suerte de las pensiones de los trabajadores, y a esta hora se nos diga que el fondo nunca se constituyó y que nadie sabe de dónde va a salir esta plata? ¿Dónde estaban los gobiernos de Colombia? Sí estaban para subsidiarlos, sí estaban para respaldarlos de otras maneras, pero para exigirle el mínimo cumplimiento de los deberes contractuales, ¿dónde estaban? Antes no funcionan peor las cosas en el territorio nacional. Veamos con algún detalle el caso de la quiebra para que esto se entienda.
Cuando una empresa privada que no está en servicios públicos se quiebra, es decir, no es capaz de cumplir con sus deberes, con sus acreencias, con el sistema financiero, etcétera, etcétera, lo que sucede es que esa empresa se declara en quiebra y se cierra y desaparece y se acabó con las consecuencias que tenga. Cuando una empresa es de servicios públicos, sea de propiedad del sector privado o de propiedad del Estado, pues las empresas no se pueden quebrar, por razones obvias. No es posible dejar sin energía eléctrica a los 7 departamentos de la costa atlántica. Entonces ahí existe en la legislación colombiana una figura, señor presidente, que es la figura de la intervención. O sea, el Estado interviene a esa empresa, sea con fines de administrarla por un tiempo y después devolvérsela a quien la tenía, o con fines de liquidación, si no es posible resolver, digamos, los problemas que se estaban presentando. Y esto fue lo que sucedió aquí en Colombia. Yo les alcancé a escribir una carta al presidente Santos desde el año pasado diciéndole que había que intervenir esa empresa porque era obvia que en manos de esa transnacional española no se iban a solucionar los problemas, porque esa transnacional tenía esa empresa, era como una vaca de ordeño, a la que ni siquiera le daba la menor cantidad de pienso para que las cosas funcionaran de la mejor manera. ¿Cuándo se quebró Electricaribe? Eso está precisamente fechado. Se quebró en noviembre del año pasado, cuando por el incumplimiento a los generadores de energía se venían unas limitaciones de la prestación del servicio de varias horas al día en el servicio de energía en la costa atlántica, cosa que era, por supuesto, absolutamente intolerable. ¿Cómo se iba a aceptar apagones? Creo que era del orden de 3 horas, por lo menos inicialmente, en los que estuvimos al borde. Y entonces no hubo otra situación, y ya verán por qué estoy detallando este asunto, porque tiene que ver con la reclamación de esta transnacional española. Entonces el gobierno, a mi juicio tarde, intervino a la empresa inicialmente con fines de administrarla. Y bueno, pasadas unos meses, ante el hecho cierto de que estos personajes no respondían por sus deberes, no hacían las inversiones que había que hacer, no se prestaban para solucionar los problemas, el Estado colombiano no tuvo alternativa distinta que intervenirla, pues, o que pasarla a los fines de liquidación, que es la situación en la que estamos. Pero que todavía no arregla el problema, que es lo que voy a pasar a explicar, señor presidente. Pero primero hay que decir esto: los señores de Gas Natural Fenosa, esa transnacional tan encopetada en todo el mundo y que aquí nos dicen que es maravillosa y que hay que postrarse ante ella, es lo que nos han dicho los neoliberales durante todos estos años. Estos personajes entonces han salido a mentir para justificar la última agresión que nos han hecho, con la que voy a rematar esta intervención. Salieron a mentir y a decir que fueron expropiados. No fueron expropiados por el Estado colombiano. La figura de la liquidación en el ordenamiento jurídico de este país es distinta a esa palabreja que estos personajes están usando. Sobre eso mienten. Gas Natural Fenosa miente, y el gobierno español no debería alcahuetear un comportamiento de ese tipo, porque tiene que ver, primero, con la verdad sobre las cosas, segundo, con un país que ha sido hospitalario con las inversiones españolas en Colombia, a pesar de que en Comsa también nos tumbaron, y vamos a ver en cuántas tumbadas más nos van a meter, pero además porque es la verdad sobre los hechos de los que estábamos hablando. Levantaron entonces la teoría de la cultura del no pago. Otra mentira. El pueblo caribe le paga puntualmente las tarifas de los acueductos, las tarifas del aseo, las del gas, las del teléfono, se pagan cumplidamente, como en general sucede en todo el territorio nacional de Colombia. Inclusive hay historias al respecto de cómo Promigas, que tiene como negocio vender electrodomésticos, digamos, junto con la factura, tenemos la información de que ha puesto 2 millones de créditos en los estratos 1, 2 y 3, ha recuperado de deudas por 1.9 billones de pesos, y la cartera vencida es una cartera pequeñísima, lo que muestra que el pueblo caribe sí cumple con sus deberes crediticios en la medida en que, por supuesto, las cosas funcionen de la manera adecuada como deben funcionar. Por último, decir 2 cosas más. Ya se ha mencionado aquí, con la sola liquidación no resolvemos el problema. Ese era un paso, a mi juicio, inevitable en este proceso, porque lo otro era el apagón. Pero resulta que aquí se requieren inmensas inversiones para poder resolver el problema de fondo, que es
que en esa zona del país haya energía eléctrica de buena calidad, en una zona donde además, por razones de la pobreza del territorio, no son tan fáciles de resolver este tipo de problemas. Pero el punto que quiero señalar es cuáles deben ser los objetivos de esa intervención que no deben perderse. Primer objetivo, el Estado tiene que garantizar medidas que permitan grandes inversiones de una u otra manera para poder mejorar la calidad del servicio. En segundo término, las tarifas tienen que ser tarifas que sean costeables por los usuarios. O sea, no se puede llegar a una región del país tan sumida en la pobreza como esa a poner cualquier tarifa que se les ocurra en algún tipo de cierre financiero, porque no es posible hacer las cosas de esta manera. Y por sobre todo, no por sobre todo, como cosa muy importante también a los trabajadores de Electricaribe, los actuales trabajadores y los pensionados que han dado su vida manteniendo esa empresa, hay que darles todas las garantías de sus derechos laborales, su estabilidad laboral, sus salarios, sus prestaciones sociales y particularmente sus derechos pensionales. El colmo sería que se les robaran a esos compatriotas las pensiones a los que tienen derecho. Y por último esto. Probablemente lo peor del comportamiento de esta transnacional española es la demanda que nos han interpuesto ante un tribunal de arbitramiento internacional con el propósito de sacarnos del bolsillo a los colombianos 3 billones de pesos. O sea, los primeros quebrados de la historia del mundo que quieren salir quebrados sin quebrarse, sino que la quiebra lo convierta en una especie de venta en efectivo. Chan con chan, qué descaro, qué cinismo. Pero con este agravante, es que es un tribunal internacional. Un tribunal internacional que es un tribunal diseñado para que las transnacionales esquilmen a los estados. Son tribunales leoninos en contra del interés nacional. Ya tenemos en este momento 19 mil millones de dólares involucrados en tribunales de arbitramiento. Y aquí señalo a todos los gobiernos de Colombia por haber permitido, por haber metido a Colombia en el error gravísimo de permitir que estos litigios con las transnacionales se resuelvan en tribunales internacionales de arbitramiento, porque ellos bien saben que en esos tribunales no damos un brinco. Ellos bien saben que en el mundo de las leyes nacionales podrían perder los litigios con el Estado colombiano. Y aquí lo que se nos vienen, senadores, son no sé cuántos litigios internacionales más montados en esos tribunales en contra del interés nacional, y sobre eso responsabilizo a todos los gobiernos que de una u otra manera en los TLCs, en los acuerdos de inversión, etcétera, han llevado a Colombia a ese arrinconamiento que significa que puedan llegar aquí, comportarse como piratas, hacer lo que se les dé la gana, no cumplir con sus compromisos, no respetar las leyes nacionales, y cuando llega la hora de que rindan cuentas, entonces nos salen con un tribunal internacional de arbitramiento en donde las posibilidades de que Colombia gane el litigio son absolutamente escasas. Estas son cosas que yo llevo peleando más de 20 años en Colombia. Y 20 años en que los neoliberales nos han desechado nuestros puntos de vista, porque es que esos son cuentos del senador Robledo y de las figuras de la oposición. Pues no son cuentos. Ya estamos en el trance de tener que pagar esas manipulaciones de las que somos víctimas. Por último, decirles esto. Otra prueba más de que la privatización que nos vendieron en los últimos 25 años se montó sobre una falacia. Nos dijeron que era para acabar con los monopolios públicos y reemplazarlos por la libre competencia privada, y lo que pasó fue que los monopolios públicos se convirtieron en monopolios privados. Las privatizaciones se hicieron a menosprecio porque esa ha sido la norma. Las mayores tarifas y los abusos contra los usuarios también son una situación permanente. El maltrato a los trabajadores de las respectivas empresas es bien conocido. No se solucionan los problemas, las empresas no invierten lo que deberían invertir, exportan las ganancias para otros países, dejando desbalanceadas las finanzas internacionales del país, se embolsillan inmensos subsidios, y finalmente hasta quiebran las empresas y después nos someten a un tribunal internacional de arbitramiento. O sea, estamos por último, señor presidente, en el riesgo de salir de Guatemala a Guatepeor, porque con qué genialidad nos vendrá el doctor Santos ahora para salir de este asunto de la liquidación. Pilas, pueblo Caribe, aquí se pueden adelantar grandes negociados en los próximos meses o años en el tema de la solución final a este problema de la liquidación de Electricaribe. ¿A qué otro pirata tendrán pensado entregarle esta empresa para que siga siendo de las suyas con otro hombre? Todo esto habrá que
vigilarlo con extremo detenimiento y particularmente a la ciudadanía del Caribe y a todos los colombianos, mantengamos la vigilancia y la movilización para impedir que este Guatemala en el que hemos estado en estos años termine convertido en un Guatepeor, porque la solución, entre comillas, que puedan darle puede ser incluso peor que los problemas que hemos padecido.